Muy buenas, en este vídeo vamos a resolver un ejercicio del tema de la inducción electromagnética, concretamente un ejercicio que es típico en este tema. Más concretamente, un ejercicio que se vio en la evaluación para el acceso a la universidad en España, más concretamente en Madrid, en junio del 2023. Pero es un tipo de ejercicio estándar que si estás en ese nivel para acceder a la universidad, segundo de bachillerato o incluso en primero de carrera, que se repasan muchas veces los fundamentos, este ejercicio te interesa, que dice lo siguiente, y mientras lo leo voy a ir apuntando los datos y las incógnitas y también te voy a ir comentando algunos aspectos clave. Dice así: la figura representa una varilla metálica de 20 centímetros de longitud cuyos extremos deslizan sin rozamiento sobre unos raíles horizontales, paralelos al eje X, metálicos y de resistencia despreciable. Es decir, estas dos varillas que están aquí en horizontal y este trozo de 20 centímetros, estos 20 centímetros se refieren a esta varilla, este trozo de cable que se puede ir moviendo entre las dos horizontales. Dice, la varilla tiene resistencia despreciable y su velocidad es v igual a 2 metros por segundo por el vector unitario y, por lo tanto, dirección del eje X en el sentido positivo. Y sigue diciendo, los raíles están conectados en X igual a 0 por una resistencia de valor R igual a 0,5 ohmios. En la región hay un campo magnético uniforme, B igual a menos 0,4 teslas por el vector unitario K, es decir, apunta hacia adentro, como nos indican en la figura, y este campo magnético está en toda la región, por supuesto también donde hay esta varilla móvil, y al atravesar un campo magnético en una cosa que se mueve, va a haber una inducción electromagnética y justamente sobre esto nos van a preguntar. Nos dicen, calcula la intensidad de la corriente en el circuito formado por la varilla, la resistencia y los tramos de raíl entre ellas, que esa intensidad vendrá de calcular la fuerza electromagnética y dividir por la resistencia aplicando la ley de Ohm, voltaje o fuerza electromotriz igual a intensidad por resistencia. De ahí podemos aislar la intensidad muy fácilmente y con ese valor de la intensidad, en el apartado B, nos van a pedir la fuerza que el campo magnético ejerce sobre la varilla. Así que vayamos a ello y muy atento porque hay un detalle en el procedimiento del primer apartado que mucha gente pasa por alto y luego puede inducir a confusión. Pues teniendo esta situación, estos datos y estas incógnitas, empecemos con el apartado A. Para ello, como decíamos, nos piden la intensidad, sabemos que la obtendremos a través de la fuerza electromotriz. Para calcular la fuerza electromotriz tenemos que hacer la derivada del flujo respecto del tiempo. Por lo tanto, vamos a calcular este flujo. El flujo magnético se define como el producto escalar del campo magnético por el vector superficie. Recuerda que el vector superficie es perpendicular a dicha superficie y el sentido es siempre el mismo sentido que el sentido positivo de los ejes. Esto nos sirve porque podemos definir este producto escalar como el módulo del campo magnético por el módulo del vector superficie por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Si el campo magnético está entrando y el vector superficie está saliendo, entre ellos tienen un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, el flujo es menos el módulo del campo magnético por el módulo del vector superficie. Recuerda que los módulos se dan en valor absoluto por definición. Aquí ya podríamos sustituir B por 0,4 teslas, no menos 0,4, valor absoluto, por lo tanto, el módulo sería 0,4 teslas y la superficie es un dato que aún no sabemos, por lo tanto, aún no podemos expresar bien este flujo y hacer la derivada respecto al tiempo. Es más, queremos derivar el flujo respecto al tiempo. Queremos que aparezca la variable tiempo dentro del flujo y a través de la superficie veremos que de forma natural aparece este tiempo. Porque ¿cuál es esta superficie que está siendo atravesada por el campo magnético? Bueno, pues es este rectángulo de aquí que tiene una altura L de 20 centímetros, como nos ha dicho el enunciado, y una base X. Por lo tanto, la superficie es L por X. Solo que X no sabemos cuánto vale, pero con un poco de cinemática podemos expresar X en función de datos que sí tenemos o datos que no tenemos, pero que tampoco nos importa no tener. ¿Por qué? Porque esta X va a avanzar, es decir, la distancia en horizontal de este trozo de circuito
va a ser cada vez más grande porque la varilla va a una velocidad constante hacia la derecha. Por lo tanto, x cada vez es más grande, aumenta a medida que pasa el tiempo. Podemos expresar matemáticamente esto como que esta x es igual a x sub 0, que es esta distancia inicial, que no sabemos exactamente cuánto es este x sub 0, parece que son unos 30 centímetros o algo así, pero no lo sabemos y no nos hace falta saberlo. Ponemos x sub 0 más v por t. Esta es la definición de cinemática de movimiento rectilíneo uniforme. X igual a x sub 0 más vt. V la sabemos, t no la sabemos y x sub 0 tampoco. Pero no pasa nada. Podemos dejar esto así y nos queda una superficie que es L por x sub 0 más v por t. Esto sustituido donde teníamos antes el flujo magnético, nos queda que es menos b, el módulo del campo magnético, por L por x sub 0 más vt, todo ello entre paréntesis. Y aquí tenemos muchas incógnitas. El flujo magnético no sabemos exactamente cuánto vale, x sub 0 no sabemos cuánto vale y tiempo también es una variable. No sabemos nada de esto, pero no pasa nada porque se simplifica todo cuando aplicamos la definición de la fuerza electromotriz, que es menos la derivada del flujo respecto al tiempo. Por lo tanto, todo lo que no tenga tiempo se va a ir a cero y donde haya un tiempo derivamos eso y nos va a dar una cosa simplificada. Veámoslo con detalle. Al aplicar la derivada del flujo, sustituimos flujo por la expresión que hemos encontrado, que es menos b por L x sub 0 más vt. Todo esto derivado respecto al tiempo. Y aquí es conveniente hacer la propiedad distributiva y multiplicar este paréntesis por L y por b para identificar muy bien aquello que depende del tiempo y aquello que no. Porque lo que no dependa del tiempo y sea una constante, al derivar respecto al tiempo, nos va a dar 0. Y lo otro, pues derivamos y lo que nos dé. Al hacer la propiedad distributiva, nos queda menos b por L por x sub 0 menos b por L por v por t. Ahora sí, hacemos la derivada de esta expresión respecto al tiempo. La primera parte se va a 0 y la segunda parte queda simplemente b por L por v. Los menos se cancelan entre ellos y queda esta fuerza electromotriz en positivo. Y ahora podríamos sustituir por el módulo del campo magnético, por la longitud y por v y tener el dato numérico de cuál es esta fuerza electromotriz inducida en este circuito. Pero no necesitamos ese número porque lo que nos piden es la intensidad. Para ello aplicamos la ley de Ohm, que la fuerza electromotriz, el potencial, es igual a intensidad por resistencia. Aislamos la intensidad pasando la resistencia dividiendo y nos queda, ahora sí que sustituimos todos los números, que la intensidad es de 0,32 amperios y nos da en el sentido positivo. El sentido positivo de la intensidad está asociado a que la intensidad circula en sentido antihorario. Si fuera negativo significa que circula en sentido horario. Y hay que reflexionar, en este caso en concreto, si esto es coherente, va acorde con lo que sabemos por la física que está pasando. Y efectivamente es correcto, va en sentido antihorario esta intensidad porque cuando la varilla se mueve hacia la derecha, están entrando más líneas de campo hacia adentro en esa superficie. Y la corriente se generará en el sentido que genere un campo magnético que se oponga al cambio. Por lo tanto, si antes había un número determinado de líneas de campo magnético entrando y de repente hay más líneas de campo magnético entrando, el sistema va a evolucionar de manera que haya líneas de campo saliendo y compense esa diferencia que ha habido. Por lo tanto, para generar líneas de campo que vayan hacia afuera, hay que girar de forma antihoraria. Aquí, si hubieras planteado al principio que el producto escalar del campo magnético por la superficie tiene un ángulo de 0 grados, que es un error común porque apuntan en la misma dirección, B y S, y puedes poner ahí que son 0 grados un poco por costumbre, por inercia, te acaba dando exactamente el mismo número, pero con un signo negativo que se asocia con un sentido horario. Si cometes ese error en el examen, sobre todo plantéate qué es lo que está sucediendo a nivel físico. Tú puedes interpretar hacia dónde tiene que ir la intensidad y con ello puedes corregir tus cálculos o por lo menos explicar que el sentido de la corriente es este en concreto y te olvidas un poco del signo o dices que el signo está mal, no sabes por qué, revisas y lo corriges, pero ten en cuenta y añade esa información extra que demuestra que sabes hacia dónde está yendo la intensidad y pensarlo son 2 minutos y te ayuda a demostrar conocimientos sólidos del tema. ¿Okay? Y ahora el trabajo ya está prácticamente hecho porque resolver
El apartado B es directamente aplicar la definición de la fuerza de Lorentz, que es que la fuerza magnética que siente un hilo de corriente es la intensidad de ese hilo por la longitud en la dirección y el sentido en el que circula la intensidad por el campo magnético. En este caso ya hemos visto que la intensidad es de 0,32 amperios, que la longitud es 0,2 metros y el vector longitud, sabiendo que la intensidad circula de forma antihoraria, justo en el punto en el que estamos en la varilla, la intensidad está subiendo, por lo tanto L es 0,2 J y el campo magnético pues va en el eje Z. Si ponemos toda esta información en el producto vectorial y operamos matemáticamente, obtenemos una fuerza de menos 0,0256 newtons por el vector unitario y con esto podemos dar por terminado el ejercicio. Si te ha servido, deja un buen pulgar arriba, pásate por fisicapro.com para encontrar más recursos, más contenido, cosas extras para mejorar en física. Suscríbete si aún no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!